Nunca me gustó patrullar esa colonia. No es que fuera especialmente peligrosa, pero tenía algo apagado. Como si las casas no quisieran que pasáramos por ahí. Calles angostas, sin alumbrado decente, y esa sensación de que los techos se inclinan hacia ti, como si te observaran. Esa noche recibimos el reporte a mitad del turno. Disturbios en una casa abandonada. Ya habíamos ido antes. Gente metiéndose a dormir, ruidos por el viento, algún vago o adicto que buscaba refugio. Lo de siempre. La dirección era la misma de siempre también. Una casa al final de una calle sin salida, junto a un lote baldío y una barda cubierta de grafiti. Sabíamos llegar sin mirar el GPS. La primera vez que fui ahí, mi compañero me contó que esa casa llevaba vacía desde hacía más de 10 años. Nadie quería comprarla. Nadie quería vivir cerca. Los vecinos apenas hablaban de ella, y cuando lo hacían, era con frases cortas. Ahí vivía un señor que se volvió loco. O dicen que la usaban para cosas raras, pero nunca con detalles. Lo extraño fue que esta vez, antes de llegar, notamos algo que no encajaba. Las otras veces, el lugar siempre estaba apagado, muerto. Pero ahora, la reja del porche estaba abierta. Y justo cuando nos acercamos, vi cómo se movía la cortina del segundo piso. No era por el viento, era un movimiento calculado, como si alguien hubiera estado mirando y se hubiera escondido al vernos. Entramos con cuidado. La puerta principal se dio sin esfuerzo. La humedad adentro era densa y el olor a encierro pegajoso. Todo estaba cubierto de polvo, pero había huellas, frescas. Zapatos de suela gruesa, marca profunda. Alguien había estado ahí, quizá aún seguía. Recorrimos el primer piso, nada nuevo. Muebles rotos, botellas vacías, una colchoneta al fondo de lo que alguna vez fue una sala. Pero algo me llamó la atención. Una silla colocada frente a la pared, justo debajo de un espejo cubierto con una sábana. Como si alguien se sentara ahí por horas, solo a mirar su reflejo, o quizá algo detrás de él. Levanté la sábana. El espejo estaba opaco por el polvo, pero en el centro, justo a la altura de la cara, había marcas. Alguien había pasado los dedos por la superficie, limpiando apenas un espacio, como si necesitara verse o ser visto. Y ahí, escrito en el polvo, como con la yema de los dedos, una frase que apenas se leía: aún no se va. No dije nada, solo la memoricé y seguí. El segundo piso tenía 3 cuartos, todos vacíos, menos uno. En el primero, lo único que había era una caja de madera con fotos viejas, todas con los rostros rasgados. En el segundo, alguien había colocado objetos en el centro de la habitación. Una libreta infantil, un encendedor, 2 botellas de agua cerradas y una radio sin antena. Nada tenía sentido, pero todo estaba acomodado con demasiado cuidado, como si tuviera un significado que no estábamos entendiendo. El tercer cuarto estaba cerrado. Forzamos la puerta, y al entrar, el aire estaba más frío. No por temperatura, sino por sensación. Las paredes tenían marcas de manos, como si alguien las hubiera frotado con desesperación. Y en el suelo, una especie de cama improvisada con ropa vieja. Mi compañero se adelantó. Dijo que no había nada, pero yo vi algo. En el reflejo de la ventana, sucia y apenas translúcida, noté una silueta pasar por el fondo del pasillo. Alta, delgada. Pensé que era otra persona. Salí corriendo. Volví al pasillo. Nadie. Volvimos a revisar todo. Primer piso, segundo, incluso el pequeño sótano que descubrimos tras mover una tabla suelta en la cocina. Un espacio bajo, apenas más grande que un closet, con una silla oxidada y marcas en el piso. Como si alguien se hubiera quedado ahí mucho tiempo. Pero nadie, ni un solo rastro fresco. La casa estaba vacía. El reporte se cerró como muchos otros, sin novedad, sin detenido. Posible ocupación transitoria, decía el archivo. Pero en lo personal, esa noche nunca terminó para mí. Volvimos a esa colonia otras veces. Pasábamos de largo por esa casa, claro, pero yo no dejaba de verla, siempre esperando notar otra señal. Y semanas después, una noche que ni siquiera estábamos en servicio, pasamos por ahí de camino a casa. La cortina del segundo piso volvió a moverse. No había nadie que hubiera llamado esa vez. Ningún reporte, ninguna queja. Solo nosotros dos. Y algo,
o alguien que parecía estar esperando que volviéramos. Me llamo Raúl Ortega y llevo 12 años en la Policía Municipal de Torreón. He visto de todo: gente herida, gente llorando, gente gritando con rabia, con miedo, con locura. Pero nunca había visto a alguien tan roto sin haber dicho una sola palabra. Era una noche tranquila, de esas que se sienten raras porque todo está demasiado en orden. Habíamos terminado un rondín en la zona industrial cuando entró el reporte por radio. Un sujeto alterado en una calle secundaria, junto a un viejo edificio abandonado. Gritos, ruidos extraños, pero nada de violencia activa. Decidimos acercarnos para descartar. Lo encontramos sentado sobre la banqueta, justo bajo una lámpara que parpadeaba. Un hombre de unos 40, tal vez un poco menos, con la ropa sucia, las manos temblorosas y la mirada perdida. No parecía drogado, no parecía borracho, parecía vacío. No opuso resistencia. No dijo ni una palabra cuando le pedimos que se levantara. Lo esposamos, más por protocolo que por necesidad. Nos miraba como si no pudiera procesar que lo tocábamos. Ya en la patrulla, siguió igual. No preguntó nada, no intentó hablar. Solo miraba al frente. A veces bajaba la vista, como si quisiera llorar, pero no lo hacía. Lo registramos como detenido sin identificar. Durante horas, nadie reclamó por él. No traía documentos, ni teléfono. Lo único que llevaba encima era una hoja arrugada con un mapa mal trazado y una dirección anotada a mano. Una colonia en las afueras de la ciudad, sin detalles, sin nombres. Durante las siguientes 10 horas, nadie logró sacarle una sola palabra. Ni los compañeros de turno, ni la psicóloga de apoyo, ni siquiera el médico del penal. Respondía a todo con silencio y lágrimas. No eran llantos explosivos, eran gotas lentas, solitarias, como si su cuerpo recordara algo que su mente estaba tratando de enterrar. Lo dejaron en una celda temporal, aislado, no por agresivo, sino por precaución, y fue ahí donde lo escuché. Estaba por terminar mi turno cuando pasé a revisar las cámaras del área de detención. En una de ellas, lo vi sentado en el suelo, las manos cruzadas sobre las piernas, la cabeza baja. Estaba inmóvil, hasta que de pronto, sin mirar a nadie, sin mover ni un músculo, susurró algo, tan bajo que el micrófono apenas lo captó. Repetí el audio 3 veces, siempre lo mismo. No debía entrar. Eso fue todo. 3 palabras, ni una más. La frase me siguió todo el día. Decidí revisar la dirección que traía en el papel. Le pedí a un compañero que me acompañara y sin reportarlo formalmente, fuimos a dar una vuelta por esa zona. No estaba lejos. Unas calles polvorientas, sin pavimento, con casas a medio construir. Casi nadie en la calle. El número anotado llevaba a una propiedad cercada con malla ciclónica oxidada. Dentro, un cascarón de lo que alguna vez fue una casa de 2 pisos. Ahora, solo muros grafiteados, vidrios rotos y basura por todos lados. Entramos con cuidado. La puerta estaba tirada. Parecía abandonada hace años. El interior estaba cubierto de marcas extrañas. No símbolos, marcas. Arañazos en las paredes, trazos circulares con pintura seca, como si alguien hubiera intentado cubrir algo. Y al fondo, una habitación sin techo, donde encontramos una especie de hoyo en el suelo. Un hueco rectangular con escalones improvisados que bajaban hacia lo que parecía un sótano sin planos. No bajamos. No porque tuviéramos miedo, sino porque... Bueno, sí, era miedo. Pero un miedo distinto. El tipo de miedo que no viene de lo que ves, sino de lo que tu cuerpo anticipa sin explicación. Volvimos a la patrulla en silencio. En el camino, solo dije una cosa. Ese lugar, algo tiene. Volvimos al centro de detención y pedimos hablar con el hombre otra vez, pero ya no estaba. Según el registro, una mujer llegó esa misma mañana. Lo identificó como su hermano, firmó unos papeles y se lo llevó. Nadie la cuestionó, nadie verificó nada. Solo se fue con él, como si supiera exactamente a qué hora llegar, como si supiera que había hablado, aunque fuera una sola vez. Nunca supimos quién era en realidad. El número que dejó la mujer era falso. La dirección no existía. Pero desde entonces,
La casa marcada en ese papel ha sido evitada por los vecinos. Nadie se acerca, nadie habla de ella. Y cada tanto, alguien denuncia haber visto una figura sentada afuera. A veces llora, a veces solo observa. Nunca responde cuando lo llaman. Yo sigo patrullando, sigo haciendo mi trabajo, pero cada vez que escucho a alguien susurrar, por más inocente que sea, mi mente regresa a ese momento. Y esas 3 palabras vuelven a mí como una advertencia que nunca entenderé del todo. No debí entrar. Me llamo Estela Rivas. Soy policía estatal en Veracruz y llevo poco más de 8 años patrullando las carreteras federales, especialmente las zonas más solitarias. He trabajado en operativos pesados, persecuciones, incluso en bloqueos armados, pero ninguna de esas cosas me ha perseguido tanto como una patrulla rutinaria en la carretera 113. Era un turno nocturno, el tipo de guardia que se asigna cuando no hay suficientes elementos y hay que cubrir lo que nadie quiere. Aquella carretera no tenía fama de peligrosa, pero todos coincidíamos en algo. Nadie quería estar ahí después de cierta hora. No por supersticiones, era más bien una incomodidad silenciosa, un instinto raro, como si el camino mismo quisiera estar solo. Esa noche me tocó ir en solitario. Mi compañero había caído enfermo a última hora y no había nadie para cubrirlo. Así que salí sola, con la patrulla marcada, luces intermitentes y la radio abierta. Cerca de las 2 de la mañana, o eso recuerdo, pasé por un tramo especialmente oscuro. 1 kilómetro sin alumbrado, con árboles cerrándose sobre la carretera como una cúpula. Apenas había señal, ni un solo vehículo cruzó en más de media hora. Fue ahí donde lo vi. Un cuerpo, en medio de la vía. No estaba tirado como víctima de atropello. Estaba colocado, de espaldas, boca arriba, con los brazos extendidos y las piernas rectas, como si lo hubieran dejado así a propósito. Reduje la velocidad hasta frenar completamente. No me bajé de inmediato. Me quedé observando a través del parabrisas. No se movía, no reaccionaba. Estaba demasiado quieto. Lo primero que pensé fue que podía ser una trampa, una vieja táctica. Alguien finge estar herido, el oficial se baja y desde los árboles salen los verdaderos atacantes. Así que no me moví. Solo puse el freno de mano, aseguré las puertas y encendí la cámara de la patrulla. Llamé por radio, pedí refuerzos. Tardaron en responder, pero me confirmaron que una segunda unidad venía en camino. Mientras tanto, el cuerpo seguía ahí, en esa posición casi teatral. Lo más perturbador no era verlo, sino lo que no pasaba. No se escuchaban grillos, no soplaba el aire, no había sonido alguno. 5 minutos después, cuando por fin llegaron mis compañeros, el cuerpo ya no estaba. Nada, ni rastros, ni marcas en el pavimento, ni señales de que algo o alguien hubiera estado ahí. Revisamos ambos lados de la carretera, la maleza, incluso los árboles. Todo limpio. Uno de ellos dijo que tal vez fue una ilusión óptica, otro que probablemente había sido un animal. Yo no dije nada, pero algo me molestaba. Sabía lo que había visto. Sabía que no estaba imaginando. De regreso al cuartel, conecté la dashcam de la patrulla. Quería comprobar que al menos la cámara hubiera captado algo. No sabía qué, pero algo, y lo hizo. Durante la reproducción, justo cuando la patrulla se detiene frente al cuerpo, la figura es visible, clara, extendida en la carretera. Pero lo que me dejó fría no fue eso. Fue lo que apareció después. Unos segundos antes de que llegaran los refuerzos, la cámara capta algo más, muy breve, casi imperceptible. Una figura de pie detrás de mi patrulla, no en medio del camino, no sobre la maleza, directamente detrás del vehículo, inmóvil, una silueta alta, delgada, ni rostro ni ropa definida, solo una sombra clara contra la luz trasera. Aparece y desaparece 2 segundos después, justo cuando giro la patrulla hacia un lado para permitir que pase la otra unidad. No hubo alertas, no se escuchó nada, nadie la vio. Solo quedó registrada ahí, en silencio, como si estuviera esperando el momento exacto para aparecer y desaparecer. Mostré el video a 2 colegas. Ambos lo vieron. Ambos palidecieron. Uno de ellos me pidió que no lo comentáramos con nadie.
El otro simplemente me dijo, no regreses sola por esa carretera. Y desde entonces no lo he hecho. El video se borró accidentalmente, o eso dijeron los técnicos. La memoria quedó corrupta, ni copia de respaldo, ni recuperación posible. Oficialmente el reporte quedó como una falsa alarma, pero yo sé lo que vi, y lo que más me asusta no es que hubiera un cuerpo en la carretera, sino que alguien o algo estaba parado detrás de mí mientras yo lo observaba, y nunca lo supe. Me llamo Mateo Herrera. Soy policía municipal en un pueblo al norte de Zacatecas, donde las noches suelen ser más largas de lo que deberían. Llevo 7 años en este trabajo, y si algo he aprendido, es que lo más extraño no pasa en la calle. Pasa dentro de las paredes de la misma comisaría. Nuestra estación es pequeña. 3 oficinas, un archivo, una sala de descanso y 4 celdas. Solo usamos 2. La tercera está inhabilitada por humedad y la cuarta, la cuarta nadie la usa. No oficialmente. Durante el día todo es normal. Rutina, papeleo, patrullajes. Pero por las noches la historia cambia. Y no porque pase algo allá afuera, sino por lo que se escucha adentro. Empezó como un rumor. Uno de los veteranos lo soltó medio en broma. Escuchen bien cuando estén de noche. Esa celda vacía se queja sola. Todos rieron, pero al paso de las semanas, las risas se volvieron incomodidad. Yo mismo escuché el primer grito una noche de guardia. Fuerte, seco, como si alguien hubiera despertado de golpe gritando desde el fondo de la garganta. Me levanté de inmediato y revisé todas las celdas. Las 2 ocupadas. Un borracho dormido y un joven detenido por riña. Ambos ni se movieron. La celda 4 estaba cerrada. Vacía, como siempre. Lo dejé pasar. Tal vez había sido el eco de algún ruido de la calle, pero no fue la última vez. Las siguientes noches, el grito volvió. No todos los días, no a la misma hora, pero cuando lo hacía, se sentía como una presión en el pecho. Un sonido que no parecía venir de un cuerpo, sino de un recuerdo atrapado. Pedí revisar las cámaras del pasillo. No captaban audio, pero el día que coincidió con uno de los gritos, notamos algo peculiar. La luz de esa celda parpadeó 2 veces, como si algo la activara. El resto del pasillo permaneció completamente normal. Nadie quería hablar del tema. Algunos fingían que no pasaba. Otros lo atribuían a ratas, tuberías viejas, sugestionamiento. Pero yo necesitaba una respuesta. Y cuando nadie más quiso involucrarse, decidí hacerlo solo. Una noche, pedí quedarme en la estación aunque no tenía guardia. Instalé mi celular frente a la celda 4, con el lente grabando directamente a la puerta. Me llevé una libreta, un termo con café y esperé, en silencio. Las primeras 3 horas no pasó nada, solo el zumbido leve del ventilador viejo y el tic-tac del reloj sobre la entrada. A las 3:17, el celular se trabó. Se congeló durante 3 segundos. Cuando volvió a grabar, se escuchó algo. No fue un grito. Fue una respiración, lenta, seca, casi pegada al micrófono. Me acerqué a la puerta de la celda. Nada del otro lado, ni pasos, ni sombras. Solo la sensación de que algo se había desplazado por dentro, aunque no hubiera espacio para que lo hiciera. Volví a sentarme. A las 4:02 el grito se escuchó, pero esta vez fue diferente. No fue desesperado, no fue agudo, fue grave. Era como si alguien no gritara por ayuda, sino para advertir. Como si dijera, aquí sigo. Fui directo al archivo después de eso. Busqué registros antiguos. Quería saber si esa celda había tenido algún incidente. Lo único que encontré fue un informe de hace más de 20 años. Un detenido murió ahí. Un hombre que fue arrestado por alterar el orden, aparentemente bajo alguna crisis. Se golpeó solo. Gritó toda la noche, hasta que el cuerpo no resistió. El expediente estaba incompleto, sin nombre, sin fotos, solo una hoja manchada de tinta con una anotación en rojo. No volver a usar. Hoy en día, esa celda sigue cerrada. La puerta no abre del todo. El pestillo se traba, como si la estructura se negara a ser forzada. Nadie la limpia, nadie la menciona. Yo aún tengo ese video. El grito no suena como una persona, no porque sea un fantasma, sino porque suena demasiado humano.
como alguien que lleva demasiado tiempo encerrado con su propio dolor y no encontró otra forma de salir más que gritando. Y lo peor es que el grito no parece pedir ayuda, parece invitar a que alguien más entre. Me llamo Alejandro, soy policía estatal en el estado de Jalisco y tengo 13 años en este uniforme. He trabajado con muchos compañeros, visto cosas raras, confusas, incluso inexplicables, pero nada me ha dejado tan intranquilo como el turno en que recibimos ayuda de una patrulla que nunca existió. Fue una noche común. Patrullábamos una zona rural cerca de Acatlán de Juárez. Un camino de brecha, sin mucha señal, con varias zonas que sirven de escondite para ladrones de ganado. Iba con mi compañero Iván, alguien con quien tengo años trabajando. Confiable, directo, nada de juegos ni supersticiones. Recibimos una llamada de auxilio desde un rancho en los límites de jurisdicción. Gente armada, disparos, posible intento de secuestro. Salimos a toda velocidad. En el camino, el terreno se volvió irregular. Árboles cerrados, caminos sin pavimento. Las luces de la patrulla apenas alcanzaban a cubrir los lados. Cuando llegamos, el ambiente estaba tenso. No había nadie visible, pero los portones estaban abiertos y se escuchaban perros ladrando a lo lejos. Descendimos con cautela, nos comunicamos por radio y empezamos a revisar el perímetro. Fue entonces cuando vimos llegar otra patrulla. Entró rápido, con las luces intermitentes encendidas. El número en la puerta era el 4381, claramente visible. Del lado del conductor, vimos a un oficial que ambos reconocimos. Se llamaba Reyes, un compañero que, aunque no era de nuestra zona, ya había trabajado con nosotros en operativos anteriores. La patrulla se estacionó a unos metros. Reyes bajó con otro agente y se posicionaron para cubrir la parte trasera del rancho, mientras nosotros entrábamos. Coordinamos rápido, por señas y con una frase por radio. El código usado fue el 10-78. Apoyo urgente en curso. La situación terminó sin encontrar sospechosos. Tal vez huyeron antes, tal vez fue falsa alarma. Registramos la zona y regresamos a la base para hacer el informe. Y fue ahí donde todo empezó a desmoronarse. Cuando describimos lo ocurrido, mencionamos que la unidad 4381 había llegado a apoyarnos. El jefe de turno frunció el ceño. La 4381 está fuera de servicio, dijo. Esa patrulla se descompuso hace 2 semanas. No ha salido del taller. Pensamos que quizás se había reparado sin que nos avisaran. Pedimos revisar el GPS. El sistema mostraba que la unidad 4381 seguía en el depósito, sin movimiento desde hacía 17 días. Llamamos a Reyes. Lo marcamos directo. Estaba en Guadalajara, de vacaciones. Llevaba 5 días fuera del estado. Le contamos lo ocurrido. Se quedó callado unos segundos y solo dijo: no he manejado esa patrulla desde marzo, y menos por allá. Mi compañero Iván y yo nos miramos. Sabíamos lo que habíamos visto: la placa, el número, la cara de Reyes, su forma de caminar, incluso el tipo de linterna que usaba, que siempre era distinta de la estándar. Pero no había rastro de esa patrulla. Nadie más la vio. Nadie más la registró. Revisamos la dashcam. Durante el operativo, la cámara de nuestra patrulla sí captó el movimiento, pero solo de nosotros. No aparece la otra unidad entrando, ni los oficiales que vimos. Solo el ruido de nuestra voz por radio y la respuesta con el código 10-78, que nadie en base reconoce haber emitido. La respuesta está en el audio. Alguien lo dice, claramente, con la misma voz de Reyes, pero él jura que no estuvo ahí. Nos hicieron pruebas de estrés, de atención, incluso nos evaluaron psicológicamente. Todo salió normal. El informe final quedó clasificado como confusión por fatiga operativa, pero nosotros seguimos convencidos. No vimos mal, no imaginamos. Esa patrulla estuvo ahí. Esa voz respondió. Ese agente nos cubrió. Incluso al final, cuando salíamos del terreno, la vimos desaparecer hacia el oeste, entre los árboles, como si nunca hubiera estado. Y lo peor es que no sentimos miedo. Sentimos alivio, seguridad, como si por un momento esa unidad fuera parte del equipo. Solo que no existe. Y cada vez que lo hablamos entre nosotros,
Iván siempre repite lo mismo. ¿Y si esa patrulla no fue para ayudarnos a nosotros, sino para ver si nosotros la reconocíamos? Si este video te gustó, no olvides dejar tu like. Eso ayuda muchísimo al canal. Y suscríbete para no perderte más relatos como este. Nos vemos en el próximo video.